Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia. Quien les habla, María Inés Velasco, y me acompaña en la conducción Melina Guione. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Gracias por la compañía de siempre. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hoy la verdad súper ansiosa porque entiendo que este programa va a contribuir para hablar sobre algo que está totalmente invisibilizado como un fenómeno tan complejo como lo es el trabajo infantil, ¿no? Y las desigualdades de género también, que cómo esto está entrelazado. Y para eso invitamos a la Comisión de Infancia, con su presidenta, a la doctora Marina Dittieri, y también invitamos quien contribuyó, ¿no? Y nos traen a este expositor, Claudio Aníbal San Juan, quien va a hablar de este problema tan complejo y heterogéneo, determinado por múltiples factores. Bienvenido a ambos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Meli. Bueno, bienvenido, gracias a mis compañeras y bienvenido, Claudio. Yo voy a hacer una breve introducción. Carlos, redujimos un poquito el currículum, así tenemos más tiempo para conversar. Claudio es coordinador del eje de salud y seguridad en el trabajo en la red euro-latinoamericana de análisis sobre el trabajo y sindicalismo, RELATS. Profesional de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, licenciado en Higiene y Seguridad de Trabajo por la Universidad de Morón, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad de 3 de Febrero, y magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad por la Universidad también de 3 de Febrero, y es profesor titular en la asignatura práctica profesionalizante 4 de la carrera terciaria, técnico superior en higiene y seguridad social en el trabajo, en el Instituto Superior Octubre, ex profesor asociado de la asignatura práctica profesional de la carrera de la licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo en la Facultad de Informática y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón, y es ex rector de la Escuela Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bueno, un poquito la cortamos, pero bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, compañeras del programa de radio. Es un honor compartir este momento con ustedes. Bueno, nosotros previamente queríamos, si bien el programa depende de la Comisión de Infancia, funciona en el ámbito de Radio UBA y de la Asociación de Abogados, y van a escuchar distintos profesionales, entonces algunas cuestiones que por ahí para nosotras, Meli también integra la Comisión de Infancia, parecen más comunes. Bueno, queríamos o conocemos un poco más, que usted nos pueda explicar qué se entiende por las peores formas de trabajo infantil y qué problemáticas abarca el convenio 182, para que a partir de allí, aclarado un poquito este panorama, podamos empezar a dialogar. Bueno, básicamente las peores formas están dirigidas a tres cuestiones, ¿no? Dos que ya están tipificadas penalmente en Argentina, por lo menos, o están prohibidas, por ejemplo, que es el reclutamiento de niños y niñas para el tráfico de drogas, o bien para situaciones de procesos beligerantes, o sea, para enviarlos al frente en una guerra. ¿Sí? Esos son los dos aspectos. Luego hay un tercero, puede haber alguno más, ¿no? Ahora lo estoy tratando de memorizar. Pero hay uno que hay una forma que pide la OIT que se prohíba inmediatamente, que se elimine inmediatamente, que es aquel tipo de trabajo que pueda dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y las niñas. Estas son frases textuales de la OIT, ¿no? Obviamente la convención o la ley en Argentina no usa la palabra moralidad, sino cuestiones vinculadas al riesgo emocional. O sea, esto es una, si me permiten la palabra poco abogadil, es una vuelta de tuerca sobre el convenio 138 del convenio sobre la edad del trabajo, de la edad mínima para acceder al empleo. ¿Sí? O sea, ese tema siempre estuvo
una especial tutela de parte del Estado de qué tipo de trabajos podían realizar las y los adolescentes. A mí lo que me interesaba compartir desde mi visión técnico-legal era la franja de lo que llamamos trabajo adolescente protegido, ¿no? La franja que desde el año 2010 va de los 16 y 17 años, ¿no? O sea, de los 16 a los 18 años, ¿no? En esa temática es la que yo más he intervenido y colaborado con los órganos del Estado, ¿sí? Esto es lo que podía decir como introducción. Queríamos, bueno, que nos cuentes un poco cuál es el abordaje que hace la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de Argentina, sobre estas formas de trabajo infantil, digamos, sobre las peores formas de trabajo infantil que vos nos describiste cuando empezaste a hablar. Perfecto. Bueno, básicamente, para recordar a las y los oyentes, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo es una entidad autárquica creada por la Ley de Riesgo del Trabajo en el año 1995, que empezó a funcionar al año siguiente cuando inició la vigencia del régimen. Ahora bien, ¿por qué nos involucraron en esta tarea? Bueno, por un lado, porque en el 2003, al cambio de la gestión, adoptó como un lineamiento estratégico colaborar en todos estos aspectos vinculado a la dignificación del trabajo de las personas adolescentes, por un lado. Y por otro lado, porque había una mora en el cumplimiento del artículo 3D del convenio 182 en aplicar lo que era la determinación del listado que comúnmente se llama listado de trabajo infantil peligroso, ¿sí? Aunque es digamos, como resumen, es un mal resumen porque estamos dando cuenta que si es trabajo infantil, está prohibido, ¿no? Entonces, por eso preferimos hablar de trabajo adolescente. Bueno, en concreto, nuestra experiencia empezó en el año 2004, donde en su momento la Secretaría de Trabajo nos designó para hacer el primer borrador técnico del listado. Entonces, en ese sentido, bueno, hicimos una revisión de las normas técnicas y legales, básicamente de la ley 5291 hasta esa fecha, y bueno, y empezamos a tratar de interpretar o armonizar lo que ya estaba vigente en Argentina, que no se aplicaba, con la recomendación del convenio, y bueno, y con estos aspectos del listado propiamente dicho. Bueno, a través de un grupo de trabajo que involucró obviamente a nuestro mandante, que es el Ministerio de Trabajo, también participó la Secretaría de Derechos Humanos, en ese momento a través de la Dirección Nacional de Poblaciones Vulnerables, y bueno, y obviamente después todo esto fue puesto en consulta con los sindicatos y las cámaras empresarias. La cuestión que más o menos en 4 meses teníamos armado el borrador, ¿sí? Un borrador que, por lo que pusimos en consulta, cumplía con las expectativas de los actores sociales y también con las expectativas de la OIT, que nos había brindado una supervisión a través de una médica y antropóloga que se especializaba en el tema. Bueno, el trabajo fue terminado, fue entregado al Ministerio de Trabajo y bueno, con una historia muy larga, estamos en el año 2004, recién en 2016 se firmó el decreto. Así que yo creo que ahí podríamos intercambiar algún tipo de opiniones sobre lo que es el rol del Estado o sobre la importancia de este listado, ¿no? De este decreto. ¿Qué les parece? Sí, sí. Perfecto. Bueno, lo que nosotros pensamos, por lo menos pienso yo, desde un enfoque sistémico, que el listado viene a ser una parte del problema o de la solución, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como identificado 3 acciones que tienen que guardar cierta armonía, ¿no? Que es la acción normativa, ¿sí? Que es
emitir las leyes o las reglamentaciones que corresponden, porque son compromiso internacional, o bien porque son un piso civilizatorio, como nos enseñó Julio Godio. Bueno, esa es una acción. La otra acción es toda una acción, llamémosle de formación y difusión hacia los actores sociales y a la población en general, para que se entiendan cuáles son las reglas del juego, que se han fijado a través de esa normativa. Y finalmente una acción de fiscalización, para que se cumpla lo que se redactó como ley o como reglamentación. Bueno, como hemos visto en la historia argentina, a veces estos tres elementos no están en sintonía. Entonces se avanzan en muchas cuestiones de normatividad, pero después no se controla. ¿Sí? O después, independientemente del orden público que tenga la ley o la reglamentación, después un montón de personas, de actores, pueden alegar que no se entendió la norma. ¿Sí? Así que bueno, a partir de esas tres acciones, creo que hay otra serie de cuestiones para abordar, y como les decía, para intercambiar opiniones, ¿no? Por ejemplo, acá estoy leyendo, si es que no leí mal, lo que se llama chat, voy por la tercera, dice. ¿No? No sé si es una apuesta. Disculpen, ¿eh? No, es un diálogo interno. Ah, perdón. Bueno, yo pensé está bien, lo hacemos más dinámico. Como ahora está de moda decir frases, es por acá, vamos por acá. Por acá, sí, yo la uso mucho. Pensé que era una apuesta. Era nuestra esa. Sí, creo que lo que traes a la mesa es súper interesante porque tiene que ver con la participación, ¿no?, que tiene el Estado, y cómo me interesó bastante lo que dijiste con respecto al reconocimiento, ¿no?, de los avances en la parte normativa y la falta del seguimiento y el ejercicio, ¿no?, de hacer un control. Porque aparte, el trabajo infantil es interesante, que se tiene que tener en cuenta que forma parte, tiene efectos macroeconómicos, ¿sí?, y forma parte del mercado laboral. O sea, se entiende a lo que apunto. Por eso es tan importante que se visibilice, ¿no?, el trabajo infantil, y en cuanto, ¿no?, todo con perspectiva de derechos también, que tiene que ver con que la Argentina, ¿no?, tiene la Convención de Derechos de Niños y Adolescentes y demás. En cuanto a lo que vos nos venías manifestando, ¿no?, yo estuve buscando estadísticas para recibirte, porque bueno, para meterme en el tema, y lo que me di cuenta es que estamos hablando de que las estadísticas que se están presentando 2021 son estadísticas del 2017, del 2016, y que tienen que ver un poco, ¿no?, con lo que se está apostando en el Estado, más teniendo en cuenta que este año es el año, ¿no?, de erradicación del trabajo infantil. ¿Vos qué nos podés decir de esto, de las estadísticas? Bueno, yo de las estadísticas tengo una visión muy acotada, ¿no? Las estadísticas, como dice la palabra, deberían servir para formular políticas de Estado, ¿no? Un supuesto profesor nos enseñó que las estadísticas no tenían que servir para contar mejor los muertos, en el caso de nuestra profesión, ¿no?, de salud y seguridad, donde la estadística tiene una teoría de proporcionalidad entre los incidentes y los accidentes mortales. Entonces, a mí lo que me preocupa de las estadísticas es que está poniendo de relieve, entre comillas lo digo, ¿no?, como cierta impotencia de los actores sociales encabezados por el Estado, ¿sí? Digamos, para hablar claro, ¿no? Entonces a mí no me sirve de nada decir, o sea, sí, me sirve que se incrementaron el uso de la mano de obra infantil por efecto de la pandemia, ¿sí?, cuando yo no tengo a mano una política concreta de cómo sostener el ingreso familiar para que las niñas y los niños no trabajen, o para que los padres entiendan que no tienen que mandar a los hijos a trabajar, y bueno, y que tienen que sostener el tema de la llamada terminalidad educativa, ¿no? Eso por un lado. Después, el otro problema del trabajo adolescente, que es el trabajo que está permitido,
también si vas a la estadística vas a encontrar con muy pocas personas, adolescentes, que están registradas en el sistema de riesgo del trabajo o bien en el sistema de trabajo en general. Bueno, eso es producto de, como diría nuestra amada doctora Rial, de algunas prácticas ancestrales que, por ejemplo, en su momento tenía la producción agropecuaria, ¿no? Vinculada a una cultura de trabajo familiar, ¿sí? O no familiar, sino una cultura patronal, de poner a Claudio, la... perdón que te Sí. interrumpa. Puede ser, la superintendencia efectuó un trabajo sobre trabajo infantil más adolescente durante el COVID-19. Hay un trabajo que han elaborado, por lo menos que estaba en la página del ministerio. A ver, déjame pensar porque yo ahora no... Digo, sobre Vos la te referís a la formación. estadística, ¿no? Marina, Claro, digo, sobre claro. el tema del incremento y demás, digo, vinculado con esto que vos decís, estoy diciendo, digo, bueno, incrementa y si no contrastamos con que el Estado pueda cubrir a través de otras políticas públicas para que los chicos no queden en esas circunstancias, pero digamos, me imagino que es la estadística que viste vos, Meli, ¿a esa te referís vos? Sí, yo me refería a esta porque, bueno, en realidad fue una proyección que se hizo en el 2016-2017, se hicieron encuestas a lo largo de todo el país, que, bueno, iban los facilitadores de las encuestas eran docentes, y bueno, estas son las respuestas de la estadística. Y ellos le dieron como una vuelta de rosca a decir cómo el COVID, ¿no?, le plantea ante esta problemática que no podían seguir investigando. Lo cual, bueno, no solamente del trabajo infantil, sino de todo lo que tiene que ver con los controles, ¿no?, que hace el Estado, porque es tan el país, ¿no? Es difícil realizar este tipo de controles. Yo creo que lo que estaba diciendo Claudio recién también habla de que hay diferentes tipos de trabajos infantiles. Por ejemplo, tenés el trabajo infantil urbano, tenés el trabajo infantil, como te decía él, que tiene que ver con este complejo grupo familiar, ¿no? Que eso se da en contexto como el de la yerba mate, por ejemplo, el de la caña de azúcar. El trabajo infantil realmente es una urgencia. Yo creo que es una urgencia, por eso está esta propuesta de que sea un año internacional, para que todos los estados empiecen a comprometerse. Porque es una situación en donde los pibes, ¿no?, ya sea lo que nos estaba contando, nos trajo Claudia recién, que tiene que ver con los adolescentes, sino que forman parte de la cadena del mercado laboral mucho antes. No son solamente adolescentes, hay pibes de 5 años que participan en las cadenas productivas, no sé si se atiende. Yo te traje esa encuesta porque me parecía muy interesante a nivel nacional, como para desarmarla. Por eso sí, yo mencionaba esa encuesta, pero son estadísticas que se tomaron antes. La estadística se tomó en el 2016 y el 2017. Mi pregunta iba dirigida a, digamos, a preguntarle a Claudio esto, si durante la pandemia uno tiende a presuponer que sí, que esta situación se agravó, por lo menos respecto de los adolescentes. Sí, en líneas generales. A ver, acá vamos a saldar primero el tema de las publicaciones y las estadísticas que comentaba. Yo recuerdo 2 publicaciones antes de la pandemia. Una es la encuesta nacional, sí, la del 2016. de salud y seguridad y empleo, que es una encuesta que se hace en conjunto entre la Superintendencia y el Ministerio de Trabajo, que esta vez, por primera vez, se hizo en el domicilio, ¿sí?, de las personas, ¿sí? Eran personas habitualmente mayores de edad donde se hace la encuesta, y no importa la modalidad de trabajo, si está registrado o no está registrado. Esa es una de las... Otro documento que sacó en su momento la Superintendencia y la OIT fue una serie de acciones para poner en marcha un programa dirigido a los trabajadores jóvenes, que va de 18 a 24 años. Posiblemente lo que se refieren ustedes es al módulo EANA, que es la sigla, de la estadística de la EPH del INDEC, ¿sí? Que esa es la que siempre se lleva adelante. Pero bueno, por eso yo les reitero cuál es mi visión acotada a las estadísticas. Nosotros, digamos,
eh, siempre con mucho respeto, ¿no? Tratando de que se entienda el término. Yo creo que a veces el tema del trabajo infantil se maneja más como una cuestión de marketing o porque queda bien con esos viejos conceptos de filantropía, ¿no? Como diría León Gieco, de pagar el tributo por salir a la calle y tener algo y darle una moneda al pibe o a la piba que limpia los vidrios, ¿no? No me acuerdo el nombre de la canción de León, pero es muy ilustrativo. Creo que se llama El Idiota la canción, pero bueno, lo dice él. O a veces, muchas veces porque se ignora qué es el trabajo adolescente, o porque muchas veces se ignora cuál es la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, y de la internalización de esa convención a través de la gente que más entiende, que es la gente que se dedica a la protección integral de niños y adolescentes. O sea que esto no es un tema laboral, es un tema de política social. Entonces, con toda la disculpa que haya sonado el término marketing, ¿no? Entonces, yo no entiendo, porque aparte en esto hay cuestiones empíricas. Si uno toma las estadísticas del año 2010, ¿por qué cae fuertemente la demanda de mano de obra infantil? ¿Se acuerdan? Porque justo estamos hablando de la Argentina del Bicentenario, que representó una serie de cuestiones totalmente distintas a la Argentina del Centenario. ¿Sí? Bueno, a mi entender, o sea, lo que fue la asignación universal por hijo o hija que se le daba a las familias, eso tuvo un gran impacto en la estrategia de supervivencia de la familia. Sumado a algunos requerimientos de ese decreto, que, como decíamos antes, tenían que ver con el cuidado de la salud de las personas menores de edad. Y la escolarización. Bueno, entonces, si después vemos lo que ha sido la crisis global y otras cuestiones que han impactado sobre la mano de obra en general, que ha provocado desocupación y ha provocado nuevo daño, bueno, eso termina recayendo en lo que decíamos antes. En el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando de una estrategia de supervivencia. No estamos hablando de la explotación de los niños de una forma deliberada. ¿Se entiende? Entonces, a mí me llama la atención que, bueno, que este año es el Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, cuando sabemos que el trabajo infantil está prohibido en la mayoría de los países, y como decía antes, y en muchos de los países, más o menos, les guste o no les guste la figura del delito penal, está prohibido penalmente utilizar la mano de obra infantil. Entonces yo no sé a esta altura del partido por qué seguimos traccionando estos temas en vez de, o sea, a mi entender, ¿no? Decir, no, mire, hablemos del trabajo que está permitido, que es el de los adolescentes bajo determinadas cuestiones, como fue históricamente, incluso con otra edad de admisión al empleo. Y bueno, como decía un viejo y querido secretario de Seguridad Social, llamemos al trabajo infantil como lo que es un delito, ¿sí? O sea, permitir el trabajo infantil. Pero bueno, será porque a mí me gusta hablar, entiéndase que no es mi fuente, ¿no? De cosas imposibles, ¿no? O sea, de lo posible. Vos creés que la erradicación en gran parte tiene que ver en parte con la existencia en el Estado de políticas sociales que acompañe a todo el grupo familiar y que cuestiones que, una de las cuestiones que haría, por ejemplo, evitar de ese modo situaciones de ingreso de los chicos al mercado de trabajo. Totalmente. Si queda tiempo, me gustaría intercambiar con ustedes una serie de ideas acerca de las políticas públicas. Porque de eso se trata, ¿no? Porque toda la gente, digamos, gente muy querible, ¿no? Gente muy formada, que pone énfasis en el listado TIP. Que el listado TIP no se entiende, que el listado TIP está desactualizado. Pero eso, como decíamos antes, eso es un mecanismo, un pequeño engranaje dentro de lo que es la política pública. ¿Sí? No sé, ¿qué les parece a ustedes que hablemos, si queda tiempo, de las políticas públicas? Sí, por supuesto. Es que a nosotros justamente lo que nos interesa es el abordaje lo más completo posible.
Sí, nosotros armamos unas preguntas de guía, pero después nada, es una guía para nosotros, después con el intercambio con el invitado es lo interesante, así que adelante, Claudio. Bueno, gracias. Miren, a veces una política pública o una política nacional, como dice la OIT, debería tener por lo menos el detalle de estar pormenorizada, ¿no? De estar escrita, ¿no? Pero bueno, como escribir se puede escribir cualquier cosa, la política nacional, en cualquier tema que pide la OIT, dice que sean, bueno, políticas consensuadas, coordinadas y coherentes, sobre todo coherentes en lo que es la asignación de recursos, ¿sí? Entonces, como comentaba antes, si bien para el Bicentenario no teníamos una política escrita, como pide el convenio 138 de la OIT, bueno, a partir de esa herramienta, que es la asignación universal, se actuó directamente sobre lo que también llaman el flagelo del trabajo infantil, ¿no? Y se fortaleció la terminalidad educativa y la atención de la salud. Ahora, si uno va para atrás o para adelante, no encuentra muchas políticas públicas. Yo, por ejemplo, sin que esto cause escozor, la primera política que, sobre todo yendo al punto de los adolescentes, ¿no?, que encuentro es hacia la década del 40, cuando se organiza el sistema de aprendizaje, orientación profesional y trabajo de los menores de edad. Estamos hablando del año 1944, o sea, está bien lo que podríamos denominar el primer peronismo, pero bueno, después ahí, con todas las políticas que impulsara el presidente con su ministro Carrillo, van a ir dando forma, ¿sí?, a toda una política de salud y seguridad en el trabajo adolescente, ¿sí? Bueno, de ahí están las mejores prácticas normativas, educativas, de Contralor, ¿sí?, sin por ello desmerecer la primera ley Palacios, la 5291. Y el último antecedente que encuentro antes del Bicentenario es la política textual, que se llama la Política Nacional del Menor y la Familia, que la había redactado el Ministerio de Bienestar Social, encabezado por el señor López Rega, ¿no?, donde uno ahí encuentra un esbozo de política, más allá de la AAA y del gobierno después de cómo terminó todo, pero bueno, por lo menos había toda una tradición dentro de ese movimiento de encaminar las cosas, ¿sí? Y ahí tiene una serie de cuestiones muy dirigidas al trabajador adolescente, que en esa época la franja iba desde los 14 años hasta los 18. Después ya, de lo que comenté del Bicentenario, de ahí en adelante, digamos, aunque hubiese salido el listado TIP en el año 2016, no hubo ninguna política sobre el trabajo adolescente. Es más, ustedes saben que el gran talón de Aquiles de la política laboral argentina, sociolaboral argentina, es el tema de los trabajos de los jóvenes en general, ¿no? Resumido mediáticamente como los ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan. Ellos también es un tema que están en deuda no solo el Estado, sino los actores sociales, ¿eh? O sea, lo que son las cámaras empresarias y los sindicatos por no impulsar. Entonces, en síntesis, encontramos una población que hoy por hoy va desde los 16 hasta los 24 años, que, bueno, no encuentra la forma de sobrevivir dignamente o de vivir dignamente, como sería el caso. Y bueno, veamos cómo a la salida de esta pandemia el Estado puede acomodar los distintos recursos que tiene para actuar sobre esta franja. En realidad tiene que actuar sobre todas las franjas, ¿no?, porque los derechos los tienen todas las personas, ¿sí? Si una persona recién nacida o una persona recién gestada hasta un adulto mayor. ¿Se entiende? Digamos, no quiero ser sectario. Pero bueno, como nos convoca este tema, hablaba de los adolescentes y los jóvenes.
Claudio, o sea que haciendo como una reflexión de lo que usted señala, digamos, si nosotros nos pensamos en una política pública destinada a por lo menos adolescentes, previa al primer peronismo, y con algo en el medio, bueno, ahí durante el gobierno de López Rega y demás, que con lo malo y todo, algo supongamos que rescatemos, y recién nos vamos a la asignación universal por hijo, y no tenemos más nada, es como un poco desalentador, digamos, en cuanto a políticas sociales del Estado, digamos, es un periodo muy, muy amplio No, bueno, a ver, no quiero ser no me quiero olvidar no me quiero olvidar de la caja PAN, que era una política social hacia la familia. Siempre en situaciones argentinescas, digamos, ¿no? Uh-huh. Después tampoco quiero olvidarme de la abolición del patronato, ¿sí? Uh-huh. Y del impulso de la doctrina de la protección integral. Digamos, a ver, pero creo que no hay, no se termina de hilvanar cuestiones que hagan foco, por lo menos en el tema que me gusta investigar a mí, ¿no? Que es el tema de los adolescentes. Que ya les digo, pasamos de 4 años de admisión al año del empleo, 14 y 18 a los 16 a los 18. ¿Sí? Entonces, no, yo no quiero subestimar las acciones que No, pero lo digo comenzado. a modo, como lo dijo usted, en forma más amplia para que fuera más grosera, pero digo, en un punto, digamos, no, estamos cumpliendo el convenio 138 porque tenemos el listado, pero nos falta por ahí, digo, si desde la UH estamos ahí medio sin políticas públicas, se complejiza pensar en erradicación del trabajo infantil, y más considerando la situación de crisis mundial y más considerando ahora la pandemia. Claro. Por eso, digamos, también, bueno, hay un fenómeno en la organización del trabajo, de que ya no existe la mano de obra intensiva, ¿no? Entonces eso también nos lleva a que hay una mano de obra mano de obra o mente en obra, como dice algún gurú, más especializada, y bueno, y ahí también está vinculado el tema de la terminalidad educativa y de la orientación profesional, ¿no? Porque las aptitudes que hay que desarrollar hoy no son las mismas que tenían por lo menos que desarrollar en mi época. ¿Sí? Yo mi primer trabajo formal lo tuve a los 16 años. ¿Sí? Tenía una libreta de ahorro de menores, tenía una libreta sanitaria del menor de edad, y trabajaba de cadete, una profesión que ya no existe, por ejemplo. No sé si ustedes saben, son muy jóvenes, capaz que saben lo que es la palabra cadete, ¿no? Era el pibe de los mandados. Era el pibe de los mandados. ¿Sí? O la piba, según. La mayoría eran pibes. Entonces, bueno, ahí eso después se fueron perdiendo oficios donde podía acceder el joven, y bueno, y después se fue complejizando el mercado laboral, ¿no? También, bueno, no nos olvidemos que hubo unos 90, que hubo un primer ensayo neoliberal, donde un montón de familias, de jefas, de familias, de jefes, sin trabajo, y bueno, eso se empezó a complejizar. De ahí precisamente viene la discusión, una de las primeras discusiones sobre el tema con la palabra trabajo infantil, en los 90. Claudio, y en la actualidad acá en nuestro país, ¿cuál es la forma de trabajo infantil que más se utiliza, digamos? Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque si uno No, porque digo, tipifica... es diferenciado según sea en el ámbito rural, me imagino a lo que sea en la Claro, ciudad. lo que Uh-huh. pasa es que hoy, con el sistema de control que tiene la inspección del trabajo en Argentina, sumado a algunos otros órganos paraestatales, como es por ejemplo el RENATRE, que tiene su propio poder de policía. Entonces, yo lo que he visto con mayor frecuencia, por la estadística, por las noticias de los medios, son los problemas de
de trabajo en el sector rural, Sector rural. que va sumado a la trata de personas. ¿Sí? Bueno, habrá muchas explicaciones, que el país es muy grande, que no se puede abarcar todo, pero bueno, nosotros sabemos que hay una estructura piramidal, tanto de operación de los sindicatos como del RENATRE, que tal vez no le permita intervenir en todos los pueblos, en todos los lugares que se puedan producir este tipo de delitos. Después lo que vemos a diario es este sistema de entrega a domicilio, que antes se llamaba delivery, ¿no? Donde ahí es muy difícil a veces encontrar la edad de la persona, ¿no? Personas que reparten alimentos en bicicleta, o ahora con el tema de las nuevas aplicaciones de las plataformas digitales. Por ejemplo, esos son los dos casos que me vienen a la memoria ahora de lo que uno ve continuamente, ¿no? Después también, como una cuestión de marketing laboral, se focaliza mucho en el trabajo infantil artístico, y muy pocas veces se van a los sets de televisión, a los sets de filmaciones a verificar el tema de la jornada de trabajo. La duración, ¿no? Esto también me lo enseñó la doctora Arriaga, nuestra secretaria de Trabajo, que una vez dijo, no, le dijo a los inspectores, van a venir conmigo y vamos a ir al estudio, basta de pedir papeles. Yo quiero saber cuánto tiempo están ahí filmando las chicas y los chicos, cómo hacen el reposo o el intervalo, y quiero hablar con los padres también, ¿no? O sea, acá ha habido muchos programas muy intensivos. Pero bueno, eso digamos que es como también instalar el tema del trabajo infantil deportivo, que no es mayoritario, pero ahí también hay problemas, ¿sí? Yo creo que el problema está en donde lo que está más invisibilizado, que es como te decía antes, el trabajo rural. Por ejemplo, en la construcción prácticamente tiene un sistema de contralor muy interesante, que es a través del IERIC, que también es un órgano, llamémosle paraestatal, tiene controles muy fuertes que hasta es imposible encontrar adolescentes siquiera, ¿no? Cuando sabemos que en algunos cordones del conurbano, como fue mi caso, toda nuestra familia nos enseñó a hacer trabajos vinculados a la albañilería, ¿sí? Eso no quiere decir que todos fuésemos niños albañiles, ¿sí? Pero bueno, hoy, por ejemplo, en lo que son las obras declaradas, que son la mayoría, no se encuentran mano de obra infantil. Y después, bueno, puede ser que me esté olvidando. No, y se me ocurre, Claudio, las tareas perdón, de Marina. cuidado que hacen las niñas respecto de las hermanas menores. Eso es de manual lo que te iba a decir, pero para que me olvide de una. De toda esta complejidad que tiene el listado de trabajo infantil peligroso, acá que tiene 23 ítems, ¿sí? Bueno, del año 2016 hasta la pandemia, una vez sola me preguntaron que no entendían algo del listado. Dice, nosotros en la actividad tabacalera, ¿podemos emplear jóvenes? No, mire, si son adolescentes no, porque ustedes, salvo que sea cultivo orgánico. Si van a aplicar plaguicidas, está prohibido que el adolescente manipule plaguicidas o cualquier otra sustancia química. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando casi de 4 años de vigencia del decreto. Una vez sola alguien me llamó para preguntarme, después nunca me preguntaron nada, ¿no? Y bueno, y lo que comentabas vos, el tema de las tareas de cuidado es clave, porque antes esto estaba naturalizado, ¿no? De que, bueno, como estaban naturalizadas otras cosas que no estaban bien, ¿no? O sea, que el hijo mayor se quedaba a vivir con la madre para siempre, o que la hija mayor se quedaba a vivir con la madre, bueno, y que a los niños lo tienen que cuidar los hermanos. Eso es un tema que también le han puesto el mote de trabajo infantil doméstico, ¿no? A todo lo que son las tareas de cuidado. Eso en la zona del conurbano bonaerense es muy común, sigue siendo bastante común.
Chicos, tenemos que ir cerrando. Realmente lo lamento muchísimo, pero estamos en el horario límite. ¿Podemos en 2 minutos cerrar ya la idea del programa? ¿Alguna conclusión, Claudio, que vos quieras cerrar en tu experiencia? No, mi conclusión, que no es una conclusión, es una propuesta de poner a disposición de la asociación un fondo documental que empecé a armar después de mi última maestría y de mi última tesis, que tiene 30 capítulos de recopilación de información, y hay uno que es puntualmente sobre salud y seguridad en el trabajo de adolescentes. Es un tema que a mí me interesa seguir estudiando y compartiendo, más allá de que para mí el desafío radica en la formulación de una política pública inclusiva, como debe ser, ¿no? Así que bueno, desde ya les agradezco la convocatoria. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande a Marina B., Es compañera nuestra. que me hizo el contacto. A Marina la conozco de la PDH, junto con un amigo que es un bronce, que es Rubén Efrón, que me enseñó a ver este tema de otro lugar. Me olvidé de hablar de la agrupación de trabajadores menores peronistas que surgió en el año 73 en el seno de la JTP, pero bueno, este es un tema muy amplio, ¿no? Bueno, pero a lo mejor pensaba que desde la Comisión de Infancia, Meli, después podemos ampliar y podemos pensar... en invitarte, Claudia, Claro. invitarte, y también me parece muy valioso que vos quieras compartir con la asociación digamos, archivero que tenés, ¿no? El recursero que tuviste para armar tu tesis, incluso si querés compartir la tesis para que nosotras las hagamos llegar. Nosotras estamos muy comprometidas con el tema desde la comisión, hablamos mucho del tema de trabajo infantil, y la idea de invitarte también era aprovechar este espacio que nos da la asociación, que nos da María Inés, para poder no solamente convocar a todos los que estén interesados en formar parte de la comisión, que nos reunimos los segundos jueves de cada mes a las 4 de la tarde, sino y también invitarte a vos, a Claudio, que serías el único hombre en este momento. Varón. Si te sumás, varón, es verdad, varón. No, hay que hombres somos todos. Hombres somos todos. Bueno, todos. Pero sí, sería muy valioso para la asociación también. Me olvidé un saludo para Elena Mendoza. También, que ella ha hecho su tesis sobre esto ahora. Sí, no, aparte, bueno, ella fue fueron compañeras de trabajo con mi compañera esposa. Y el otro día le decía, ¿no? En la comisión de que estaba Marina B., salvo Rubén, que era el bronce, bueno, me habían puesto a mí para cebar mate, ¿no? Porque tenía que haber, no era ni cupo de varones. Pero bueno. Claudio, para cerrar, digamos, a mí por lo menos me dejaste pensando en esto, no porque sostenga un discurso en general súper ONU de los derechos humanos, pero me dejaste pensando en esto del marketing y de pensar a lo mejor la problemática desde la idea de un Estado desde una visión de un Estado con mayores políticas sociales, desde este lado, y no de hacer tanto hincapié en estos mandatos que a veces son un poco, como digo yo, la visión CEGIL o ONU de los derechos humanos, y pensarlo desde otro lado me pareció interesante. Muchas gracias, Marina, por tu atención. Bueno, espero no haber incomodado con ninguna de mis frases. No, porque no, y bueno, esa es la idea. No. La idea, y bueno, lo vamos a transmitir en la comisión a ver si podemos reformular para profundizar un poco más internamente y convocarte o pensar cómo hacer a través de Marina o Elena para trabajar algo en conjunto. Bueno, nos tenemos que despedir. Realmente muchas gracias por el programa. ¿Podemos sacar una foto, Ine, si Claudio se pone la cámara? A ver si. Bueno, ahí está, hay una foto. Listo, ya está, salimos todos bien y flacos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hermoso programa. Y bueno, nos vemos pronto en Aire de Justicia. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos y todas, gracias. Hasta pronto. Cariños. Saludos, gracias. Gracias.